Hola, soy Daniel Hernández y hoy vamos a hablar acerca de la Gaceta de México o el primer diario de México en la Nueva España, lo que ahora se conoce como México. Juan Ignacio de Ursúa fue el encargado de traer esta publicación a la Ciudad de México, la cual vio la luz por primera vez un 1 de enero de 1722, aproximadamente en el siglo XVIII. Ignacio de Ursúa fue el primer periodista, por lo tanto, dentro de este territorio, porque él fue el encargado de editar y publicar este material. Por ello es que a Juan Ignacio de Ursúa se le conoce como el primer periodista en México, ya que él fue el encargado de publicar y editar esta gaceta. El objetivo que tenía esta gaceta era dar a conocer información acerca de lo que estaba aconteciendo en Europa, en concreto en España, lo que pasaba en el virreinato y también acerca de entrada y salida de flotas al territorio. También era importante denotar información acerca de los bandos existentes en aquel momento y acontecimientos o datos relevantes religiosos. Recordemos que en esta época casi todo el territorio era católico. Las personas de aquel entonces podían encontrar la Gaceta escrito con Z en lugar de con C, que sería la forma correcta de escribirlo en español. Esto era de este modo porque la palabra Gaceta deriva justamente del italiano y en la lengua original se escribe con esta letra, así que para la publicación en español decidió conservarse. La Gaceta únicamente contaba con 8 páginas y en su primera edición solamente se publicaron 6, se publicaba de manera mensual, por lo tanto las únicas publicaciones que se vieron fueron las de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 1722. Desde la cuarta edición, la Gaceta de México cambió su nombre de Gaceta de México a Gaceta de México y Florilegio Historial de las Noticias de la Nueva España. Originalmente, este órgano fue creado para dar información en la Nueva España acerca de la corte virreinal. Sin embargo, el objetivo que el editor le dio fue hablar acerca de los acontecimientos meramente loables con el fin de dar un buen ejemplo a las personas que se encargaban de leer esto en la Nueva España y por lo tanto conservar sus valores. Este supuesto ejemplo que se le iba a dar a las personas con la difusión de estas noticias loables en realidad era un proyecto cultural y educativo directamente de la corte borbónica con el fin de imponer sus ideas y costumbres europeas. Quizá no era tanto imponer, sino también darlas a conocer en este territorio y que las personas pudieran adaptarlas un poco más a su cultura. Esto nos habla sin duda de la importancia de los medios de comunicación y quienes están detrás de ellos. A la Gaceta de México se le conoce como el periódico más antiguo de Hispanoamérica, de hecho prácticamente de toda América, ya que posteriormente fue hasta 1960 que se publicó en Estados Unidos el periódico Public. Recordemos que la Gaceta está basada en la original Gaceta de Madrid, por lo cual después salieron otras versiones en América Latina, como la Gaceta de Guatemala en 1764, la Gaceta de Lima en 1743 y la Gaceta de La Habana en 1764. Y así posteriormente fueron lanzándose más gacetas dentro de este territorio americano. Un 1 de enero de 1728 volvió a surgir después de varios años de estar desaparecida la Gaceta Española. No era necesariamente la misma versión, pero tenía el mismo nombre. Tuvo como editor principal a Francisco Sahún, encargado de hecho de toda la edición, y duró hasta el año de 1739, sumando 145 números. Esta, igual que la anterior, se publicaba cada mes. Después de la segunda edición hubo una tercera edición de la Gaceta de México, la cual fue publicada por primera vez un 14 de enero de 1784 y la cual perduró hasta un 2 de enero de 1810, haciendo de esta la más longeva de la época colonial. Esta edición de la Gaceta estaba a cargo del criollo Manuel Antonio Valdés, el cual tenía un negocio totalmente diferente al periodismo, ya que él se encargaba de coches en alquiler. Y así concluimos con la historia de la Gaceta de México. ¿Qué te pareció? ¿Sabías todos estos datos acerca del periodismo de México y cómo fue que comenzó? Yo me despido, soy Daniel Hernández y espero que te haya gustado muchísimo este video. Bye.